Hola, hoy en Notihistoria hacemos una línea de tiempo que nos transporta a momentos y algunas entrevistas con personajes importantes de la época. Damos inicio con la polis, muestra de influencia de la Iglesia Católica, con ella grandes personajes, Santo Tomás de Aquino, Saulo, Constantino, representantes de grandes pensadores como Pericles, Platón, Aristóteles. Al igual, debatimos algunos sistemas e ideologías políticas. Interponemos la oligarquía con la aristocracia, el liberalismo y el marxismo. Trabajo que adaptamos a la modernidad en algunos momentos. Deseamos que sea de su agrado, así como tuvimos el gusto y la satisfacción de poder realizarlo. Sin más preámbulo, Reliquias. Vengo por mis impuestos. Eso es todo lo que he hecho hoy, Saúl. Reliquias. Vengo por mis impuestos. No, sabe, hermano, no es que está caído, hermano. No, eso es lo que he hecho hoy. La próxima, no sé qué vamos a hacer. Lana, Reliquias. vengo por mis impuestos. Solo he hecho estas monedas, Saúl. Vengo por mis impuestos. No, solo, pero no es ni medio día, mira lo que he hecho. Esto es miseria, no me sirve. No, pero eso es con lo que voy a pagarte. Me lo llevaré. Apedréalo, apedréalo. ¡Apedréalo! Sí, apedréalo. Apedréalo, apedréalo. Sí, apedréalo. Mis hermanos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén, mis hermanos. Oremos a nuestro Señor en silencio. Eres seguidor de Cristo. Oh, Eres Saulo. seguidor de Cristo. Quedas detenido. No, Saulo. Hermanos, mi fe me salvará. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo. Bautízame, Señor. Te bautizo, Pablo. No tenías otro nombre mejor. Hola, nos encontramos en Notihistoria, hoy con un personaje que hace poco acabamos de ver unas escenas. Natalia, cuéntanos un poco de él, ¿a quién le estabas interpretando? Listo, está interpretando a Saulo.
¿Quién era Saulo? Saulo era un recaudador de impuestos que nació en Tarso, actualmente Turquía. En las escenas veíamos que él era un poco agresivo. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo considero que se debe a la educación judía que él recibió, ¿no? Por parte de los fariseos, que fueron los que lo educaron. Ellos eran de un carácter fuerte. Considero que se debe a esto. Comprendo. También veía que era como perseguidor, él a quien perseguía. Listo, también él perseguía a los cristianos, precisamente porque lo educaron los fariseos. Él creció pues con ese tema de perseguir cristianos. A lo último se ve una escena, no sé, cuéntanos un poco más de ella, él queda ciego, ¿a qué se debe esto? ¿Qué pasa con él? Listo. Resulta que, bueno, reitero, él era perseguidor de los cristianos. Una vez andando, a él se le aparece Jesús, se le aparece una luz y lo deja ciego. En esa luz es donde siente como un llamado divino a profesar pues la palabra de Dios. Él en ese momento pues queda ciego, ¿no? Y el mandato fue profesar la palabra de Dios. Pero yo veo que en ese momento de que él queda ciego debido como una luz, se escucha una voz y luego, ¿qué pasa? Yo veo que se llamaba Saulo y después tiene otro nombre. ¿Qué es lo que sucede allí? Okay. Entonces el mandato le decía que fuera a la ciudad, que ahí se le iban a dar órdenes, ¿cierto? Él se dirige a la ciudad y ahí posteriormente llega un discípulo, le impone las manos, regresa a su visión y ahí es donde sucede la gran conversión, ¿no? Porque él, pues al recuperar su visión, él decide pedir ser bautizado. Ahí es donde cambia de ser Saulo a ser Pablo. Y empieza a profesar pues con mucha más, ¿cómo se dice? Con más fervor a promulgar la palabra de Dios. Va. No. Bueno, al final de todas las escenas vimos otro personaje muy diferente a todos. ¿Quién era? Cuéntanos un poco de él. Listo, ese personaje era Constantino. Él era un emperador romano que firmó el edicto de Milán. ¿Qué era el edicto de Milán? Era la declaración de libertad religiosa y con eso se deja de perseguir a los cristianos. Por eso fue tan relevante la conversión de Constantino al cristianismo, ¿no? Listo, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram. Bueno, nosotros como pensadores de la polis hoy vamos a debatir un dilema que está en la actualidad bastante controversial: el aborto. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Me encuentro en contra. Estoy en contra. Listo, denme su argumento. No, realmente estoy en contra porque no veo por qué se tiene que interponer hacia una vida, y considero que las mujeres pueden planificar, pues no tienen necesidad de llevar ese riesgo, y aparte considero que todos deberíamos de recordar que por nuestra religión cristiana debemos de seguir a Dios y reproducirnos. La familia está para eso, para seguir reproduciéndonos, no para estar pecando, que para mí esto es lo que significa un pecado. ¿Qué opina este compañero? Bueno, yo estoy a favor del aborto porque creo que las que pasan por este momento son las mujeres y son quienes deben decidir qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su ser humano que tienen adentro. Tal vez no lo quieren tener, no tienen las posibilidades de tenerlo y probablemente lo tengan por obligación, y tal vez cuando el niño crezca, nazca y necesite alimento, vestuario, no tendrán con gente, entonces no tendrá una buena calidad de vida.
No, la verdad, yo opino que dado la calidad de vida, pues simplemente el niño puede darse una adopción. Al fin y al cabo, no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre otro cuerpo que se encuentra dentro de ti. No entiendo por qué deberíamos de acabar con esta vida, sabiendo que no sabemos qué puede hacer a futuro. No, yo sí estoy a favor porque pienso que si vas a tener un hijo, va a llegar al mundo y lo vas a dar en adopción, pues qué calidad de vida es esa si no vas a saber ni siquiera quién es la persona que se va a hacer responsable de él. Va a ser un niño que probablemente va a sufrir, ya viene rechazo en su interior, entonces probablemente va a sufrir, no va a tener una vida digna y hay que tener en cuenta que como principio fundamental pues está la vida, pero también está la dignidad, ¿no? Entonces yo estoy a favor de la adopción. Bueno, yo considero, como dicen los compañeros, que es muy válido porque las mujeres tienen la elección de decir si tienen cómo criar a su hijo o si quieren tenerlo mínimamente, saber que va a estar bien y que va a tener una vida cálida, porque si no vamos a caer al viento de sus hijos y yo creo que a veces los hombres no responden o simplemente la mujer no quiere y Sí, posiblemente muchas veces los hombres que piensan en sí tenerlos y no abortarlos, probablemente no sean buenos padres, no contribuyan con el desarrollo de sus hijos, con su educación y con todo lo que conlleva tener un hijo. Solo lo quieren tener por no perder una vida y ya. Bueno, pero creo que estamos partiendo de que se encuentran solas hacia con el hijo, no las garantías que el Estado también les puede dar. En este caso, como a lo que decía el compañero, poder darlo en adopción, nos encargaríamos de llevarlos a unas familias, esas familias con otras garantías, que muestren otras situaciones económicas que le puedan dar al niño una dignidad más humana, otra calidad de vida más agradable, y aparte también tenemos institutos de bienestar, tenemos acompañamiento psicológico. Me parece que es una postura muy egoísta hacia una vida que realmente no sabemos qué va a ser. Puede que sea el futuro pensador de la historia, puede que sea el futuro emperador, y nos cerramos al mismo, solo a abortar, como desechar una vida. Aquí complementando el tema de mi compañero, nosotros también tenemos que mirar los recursos del Estado. También podemos tener en cuenta que aunque la mujer no cuente con lo suficiente como para darle una vida digna al niño, esa mujer probablemente no se encuentre sola, tenga una familia en la cual pueda apoyarse, una familia que probablemente como nosotros no esté de acuerdo en que adopten a ese niño y la puedan ayudar a llevar todo este peso. Simplemente no tenemos que desechar una vida, como dice mi compañero, no sabemos qué puede ser a futuro, como puede ser un gran premio Nobel. Y es lo mismo, estamos hablando después del nacimiento, pero claramente también hay otras garantías antes, un acompañamiento hacia la madre, también, no sé, tiene unos cuidados prenatales, siempre estar ahí, igual acompañamiento psicológico. Ahora podemos hablar un poco más del emprendimiento para las mujeres. Entonces me parece que es un tema amplio para debatir, que podríamos, no sé, seguir dándoles otros puntos de vista, pero siempre sigo. bueno, usted pues como usted lo dice, pues cualquier mujer diría que no apoyo. Hay muchos casos de que pasa que lo tienen, que hace la mamá. Le toca meterse en la prostitución porque a veces no tiene cómo y el Estado no le ayuda en muchos casos porque un hijo no es fácil de criar, tiene muchos gastos y el gobierno no le da para todo. O usted considera que le da para todo y tener estudio seguro y que tenga una vivienda segura, porque la mujer no le van a dar porque tiene casa, carro, moto. Y yo creo que no podríamos tener en cuenta el tema de la adopción, porque realmente no tiene mucho sentido que me obliguen a tener un hijo y que después lo tenga que, por así decirlo, regalar a otra familia. Es ahí no lo pueda criar yo porque simplemente me obligaron a tenerlo, yo no lo quería tener, pero también no puedo dar en adopción. Creo que no tiene mucho sentido. Desde que sea abortable, se aborta. Yo solo voy a decir eso, desde que no se ponga en riesgo la vida de la madre a la hora del aborto y es posible realizar el aborto y ella quiere hacerlo, que lo haga. Es que ahí tienen que tocarlo, si es con una No, pero que se lo haga Pero rápido, entonces, porque es que a los 6 meses ya es
Un bebé. Bueno, ya. No. No, y es que eso es lo que... No, y que aborten, pero Vale, entonces otra cosa. que la operen de una vez. Sí, No, básicamente, que ya. llegamos a un acuerdo, vaya a ser el matrimonio. Pero No, pero vamos a seguir hablando de la polis. No, así. Sí. Otros 10, otros 5 minutos. Para los 10. Otra media hora. No, ya, ahora no hay por falta mucho. Yo quiero. Buenas tardes, nos encontramos en Notihistoria con el griego Miguel. Miguel, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un pensador filósofo llamado Platón. Él fue un discípulo aventajado de Sócrates, pues su filosofía se basaba pues en lo que Sócrates le enseñó, que era, él tiene una concepción del alma. El alma estaba compuesta por 3 partes. Bueno, antes del alma, pues que el alma permanecía. Va a explicar que el alma permanecía siempre, en cambio el cuerpo moría, entonces el alma buscaba otro cuerpo donde seguir su conocimiento. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, un alma, ya nosotros sabemos, sino que nos falta recordar, pero ya el alma, pues para él, no estoy diciendo que el que está diciendo esto, sino que para él ya el alma sabía, ya él estaba aprendido, sino que había que desarrollar eso. Bueno, y el alma estaba compuesta por 3 partes, que era la racional, donde se encontraban la prudencia, y que eran más que todo pues como los filósofos, que esos, los que tenían alma de racional, eran como los filósofos. Habían sido anteriormente filósofos. O sea, Pues en sus otras porque vidas, en sus hay otros gente países. hay gente que pues como que todos tenemos alma, ¿cierto? Sí. Y hay unos que tienen como un alma más a lo racional. Ok. Entonces, Sí, ¿cuáles son los que son racionales? Los pensadores y los que, por lo general, los que gobernaban, los que sabían más, tenían más bien, pues más desarrollado esa capacidad. Estaban los que tenían un alma irascible. La irascible era que tenían tenían valor y fortaleza, que esos eran los guardianes. Él los definía como así. Ok, o como si los de el alma irascible fueran los que ejercían la fuerza o los que combatían en el ejército. Sí, Ok. Sigue los que son los combustibles. Esos eran, pues tenían moderación y templanza, que esos eran los productores, que por ejemplo, ¿cómo les me explico? Los que eran como más relajados, los que tomaban. Como los de la vida en común. Sí, entonces los que trabajan. trabajan. Divertidos, no. No tanto como así, pero eran pues como trabajadores, no tenían como esa, pues como para ser fuertes y guardianes, no. Y Entonces, tampoco racionales. eso, entonces no, él decía que algunas personas desarrollaban, tenían almas pues como que se dividían, entonces pues había como gente más inteligente que otra, según él. Él no estaba de acuerdo con la democracia, ya que para él los que habían mandar eran los que tenían alma racional, los pensadores, los filósofos. ¿Por qué? Porque esos eran los que pensaban que era lo mejor para el pueblo. Sí, exacto. Él decía algo como de que los que debían ejercer el poder eran aquellas personas nobles de pensamientos más elevados, ¿cierto? Sí. De hecho hay muchas personas que piensan que en lo mismo, que convierte lo pensado en verdad. Por eso ellos como que tienen que ser para ellos lo que los querían mandar y gobernar para que un pueblo pues tuviera su desarrollo, eran que los pensadores pues sí, los pensadores manejaran todo, porque ya ellos sabían que era lo racional, Quienes lo vivimos lo entendemos, lo sentimos y sabemos que nada es suficiente para tanta cantidad, tanta. Para ese flujo abundante, nosotras Extra Protección, día y noche, es más larga, siendo delgada absorbe el doble que una toalla normal. Para nosotras Extra Protección. Listo, después de estas propagandas en las que tomamos gaseosa porque estábamos acá muertos del hambre, continuamos con Notihistoria. ¿Qué fue lo que hizo Platón a lo largo de su historia? Platón, pues, Platón, primero que todo, vivió 87 años, que fue cuando murió. O sea, nos estaba robando aire. Me robó aire de tiempo.
Platón salió de Grecia a mirar más cosas, a expandirse en el mundo para tomar más conocimiento. En eso tuvo un problema porque pues, lo acusaron como de ser, ¿cómo se dice? Rebelde. No, por ser, bueno, entró como en un conflicto con un rey, entonces unos piratas lo aprisionaron por un tiempo. Apenas él se lo liberaron, él creó una escuela, la primera escuela, que la llamó Academia. Y ya ahí pasó como el resto de su vida hasta que murió dictando clases. Ya ahí no sé qué más. Ya el alma de Platón se fue y se No, quedó en el mundo y el cuerpo murió. Ahora el hambre no hay, bueno, venga. Maestro, ¿quién eres? Hijo, soy Santo Tomás de Aquino, de un pueblo cerca de Nápoles en Italia. Cuéntame, hijo, ¿a qué vienes? Maestro, ¿el Papa tiene poder? Hijo, te voy a dar mi consideración ante ello. Tenemos que dividir la razón y la fe. La razón se entiende de dos maneras: razón natural, que es la razón filosófica de los hombres que tenemos desde el hecho de nacer, y la razón teológica, que es el hecho de nacer de Dios. Espero que lo entiendas. Yo no soy partícipe con esas consideraciones, hijo, porque no el Papa ni cualquier persona tiene derecho hacia tu fe natural y tus derechos naturales. Todos podemos tener vida digna, claro, hijo. Tenemos que seguir el mandato de nuestro Dios, tenemos que caminar todos en armonía. Pero estoy en total desacuerdo a lo que pacta el Papa y los gobernantes. O sea, no tiene poder. 1. Regresamos a Notistoria con dos exponentes de las ideologías políticas. Por un lado tenemos al liberalismo y por otro lado tenemos el marxismo. Los dejo con ellos. Gracias, Marta. Bueno, empezamos. El liberalismo se nació a finales del siglo XVIII y ahí se acaba en el siglo XIX. Este fue un gran impulso a grandes ideas pues, contemporáneas, como la Revolución Francesa, la industrialización y la independencia de Estados Unidos. Bueno, el marxismo realmente es una doctrina política, es fundada por Karl Marx y Friedrich Engels, un amigo que le escribí no pudo venir hoy. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Realmente vemos el marxismo pensamos más que todo en la clase trabajadora y obrera. Siempre hemos considerado una teoría que inicia Engels es algo que se llama el materialismo histórico. Ya Engels lo escala y lo llama el materialismo dialéctico histórico. Entendemos como el materialismo dialéctico histórico como que todo va sucediendo, pues teníamos como una lógica, pero siempre quien ha estado en el poder ha sido la clase rica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Antes veíamos esclavistas y esclavos, luego pasamos a feudales y siervos, y luego de la Revolución Francesa pasamos a burgos y proletariado. ¿Qué sucede? Lo que nosotros buscamos es que, claro, el burgués tiene las máquinas de producción, pero quien hace y quien fabrica como tal son los obreros. Nosotros tendemos a que la clase obrera tenga otras garantías, porque también eso pasa con los burgueses. Hay una explotación laboral y es lo que buscamos cambiar. Se han adherido a nosotros, pues digamos que lo que buscamos o lo que consideramos después del feudalismo era que se inyectara el socialismo. Pero no fue posible, sigue pues como las clases ricas como tal imponiéndose ante los pobres, el pobre cada vez más pobre sin ninguna garantía. Algo muy contralógico, ¿sabes? Porque realmente lo que sucede es que ellos son los que producen, ellos son los que hacen todo lo que hoy tenemos. Realmente, si podemos analizar, tenemos más proletariado que señores feudales.
Entonces lo que buscamos es esto. Hay alguien que nos materializa un poco el socialismo o nuestra doctrina marxista, que más que doctrina la lleva la ideología, que es Lenin. Bueno, dejando de un lado eso. Continúa entonces, compañero, pero... Bueno, el liberalismo tuvo una fase que fue como la económica, pues la principal, que era que ellos no querían que el Estado interviniera en lo económico, sino que solamente representara el pueblo, lo defendiera, hiciera tratos, pero no se metiera como en la economía como tal. En la economía debía ser guiada pues que ella se mantenía por la oferta y la demanda. Pues se mantenía, este liberalismo se manejaba así, se mantenía en pie por la demanda y la oferta. Para el liberalismo político abogaban por la protección, pues que solamente tenían que proteger el pueblo. El pueblo, comprendo. Digamos que nuestra doctrina lo que buscaba más era abolir la propiedad privada, pero abolirla en qué sentido, era casi que acabar con la clase burguesa y que llegáramos a la fase final que sería pues como el comunismo, entendiéndose el comunismo como un poco más de autocuidado entre todos y que podamos todos tener como un mismo nivel, no que haya esa brecha tan grande entre ricos y pobres. Realmente nosotros lo hemos manifestado, lo escribimos en el Manifiesto Comunista, después yo hago una obra llamada El Capital, donde hablamos de lo mismo, ¿cierto? De que seguimos siendo gobernados por la élite, pocas garantías ante los trabajadores, pero lo que queremos es eso, es algo paradójico, lo que vemos es como la dictadura del proletariado, nuestros muchachos, claro, el Estado debe intervenir, debe ser interventor, pero también garante mediante nuestros sindicatos de trabajadores, lo repito, lo vimos con Lenin en la revolución bolchevique, que era de los obreros, y siempre ellos están pues como con estas garantías. Continúa con tu discurso del liberalismo. Anexo que el liberalismo político exigía igualdad ante la ley, libertad de reunión y opinión. Estos deberían de estar garantizadas mediante lo escrito. Había que haber tolerancia religiosa para todos. Se debían hacer asambleas políticas representativas y limitar el poder del gobierno. ¿Qué pasa? Ellos no querían que el gobierno se apoderara de ellos, sino que solamente los defendieran y ellos hacer como tal lo que ellos quisieran. Y cuando esto sí se expandió mucho, la escuela escolástica pues era, ¿cómo digo? Pues representaban el liberalismo, lo fomentaban, el derecho natural a la vida y la igualdad ante la ley. Nosotros no solo veníamos como a inventar en estas teorías, soy economista, filósofo y político, igual que Engels. Engels sí tenía una particularidad, es que tenía fábricas, entonces también vivía como el tema de la sumisión obrera desde esa perspectiva, y por eso quisimos trabajar en conjunto, y él se vino adhiriendo a mis ideologías y a mi doctrina política para así ir reluciendo con el marxismo. Hoy en la actualidad tenemos, digamos que algunos representantes del marxismo, ellos lo definen como el comunismo, pero realmente es un poco más de socialismo. Tenemos a Corea del Norte como gran ejemplo de ello, pero no lo llevan pues como a cabalidad, todavía falta pues que se adhieran algunas garantías de la clase obrera. ¿No más por añadir? No más, expusimos pues como lo posible. Y hoy en Notihistoria tenemos a Aristóteles y a Pericles. Muy buenas tardes, con usted me presento, yo soy Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de Grecia y uno de los pioneros de la filosofía occidental junto con Platón, uno de mis maestros, y verdaderamente yo pertenecía a su escuela. Estuve en lo que sería la escuela de Atenas durante 20 años
donde fui discípulo tanto de Platón como de otros muy grandes pensadores. Después de terminado mi periodo en esta escuela, decidí irme a Macedonia para ser el maestro de Alejandro Magno, uno de los más grandes líderes que tuvo ese imperio. También he de decir que en mi corriente filosófica yo estaba totalmente en contra de la oligarquía, que era el gobierno de los pocos con mucho poder. Bueno, cuando Aristóteles nos habla sobre la oligarquía, que es el gobierno de los pocos, pero con mucho poder, entro yo, Pericles, que les voy a hablar sobre la democracia, que es que quiero que todos los atenienses puedan participar en el gobierno, que puedan todos elegir a su candidato, a su representante preferido y que no haya sobrepoder. Yo organicé, constituí el gobierno, la cual tengo la Asamblea Popular, que es creada por los ciudadanos, los cuales tienen derecho a votar por las leyes, a elegir funcionarios de rango alto. También tengo el Consejo que proponía leyes, elaboraba la agenda de la Asamblea Popular. También tengo el Tribunal Popular, que son los que hacen parte 6.000 ciudadanos elegidos cada año por sorteo. El órgano central del gobierno se llamaría la ULE, que son los 500 ciudadanos elegidos al sorteo que tienen la posibilidad de votar y escoger y elegir leyes y de elegir funcionarios de rango alto. Estaría de acuerdo con ese tipo de gobierno democrático, siempre y cuando se garantice que va a seguir siendo democrático y no vamos a volver a recaer en esta oligarquía que tenemos en este momento. Sí, ya que en mi tipo de gobierno también podríamos imponer lo que son los impuestos, que nos habla sobre que los ciudadanos nos paguen a partir de que el Estado les preste algún servicio, como lo son los hogares o cualquier tipo de servicio. Me parece muy interesante tu forma de gobierno. ¿Hay algo más que puedas contarme sobre este? Bueno, sí, la asamblea, que la llamaríamos eclesía, nos ayudaría con el control de finanzas y vigilaría a los magistrados, que se llamarían los arontes. Me parece perfecto. Como digo, yo siempre he estado totalmente en contra de lo que sería nuestro gobierno oligarca, ya que como tal se ve demasiado favorecida la gente poderosa. Como tal, el poder recae totalmente en ellos y buscan simplemente el bien para ellos, no buscan un bien común, que es lo que me gustaría, ya que nosotros no somos meros animales, nosotros también somos seres racionales, nosotros tenemos mucho que ofrecer, más allá que solamente una mano de obra para esta gente tan poderosa. Nosotros no solamente somos un cuerpo, nosotros también tenemos una esencia la cual seguir. Claro, tienen derecho a votar y a ser elegidos, como lo haría la democracia, que es la posibilidad de que el pueblo participe en las decisiones democráticas, políticas y que puedan escoger a su candidato favorito y que los represente ante todo. Dado el caso, dime esto en qué beneficiaría a nosotros los filósofos en este momento. Bueno, yo creo que los filósofos también podrían intervenir mucho en cuanto al poder. Pueden ser elegidos o pueden elegir, ya que como pensadores tal vez tengan otro tipo de pensamiento en cuanto al poder, en cuanto a una sociedad, en cuanto a la política. Entonces convendrían mucho con los políticos, ya que podrían exponer ideas, exponer pensamientos, lo mejor para el pueblo, lo mejor para ellos, y ambos ayudarían mucho al pueblo y a los ciudadanos. Me agrada demasiado la idea que me estás proponiendo y la verdad me encuentro totalmente de acuerdo a ella. Sí, lo bueno es que tendríamos un tribunal popular que cada año cambiaría, que son 6.000 ciudadanos elegidos por sorteo cada año, lo cual nos podría decirnos que muchas personas pueden estar en el órgano de un poder político, creando decisiones, tomando decisiones y estando en torno a la política. Listo, y teniendo en cuenta que nuestro imperio es algo creciente, nos estamos expandiendo de una manera muy amplia, esto también llegaría a todos los rincones del imperio, ya que la idea sería mantener el imperio unido.
Sí, claro, por lo mismo son tantas personas las que convocan o las que reúnen un tribunal, el órgano central, que por ejemplo son el Consejo de los 500, son muchas personas que a lo largo del tiempo podrían convenir en una decisión política o intervenir en lo político. Y me agrada mucho porque esto también podría dar pie a que mi idea filosófica de que nosotros adquirimos el conocimiento solamente con la experiencia, no nacemos sabiendo, ayudaría mucho a que los futuros filósofos puedan construir todo esto, ellos también puedan crecer y no solamente esté el poder en estos que ya saben y no en oportunidad a que los otros aprendan. Sí, ya que por ejemplo yo también fui un gran guerrero, pues realmente es muy importante que todos tengamos participación en las decisiones políticas, entonces sería una muy buena decisión para todos. Bueno, vamos a hablar sobre la aristocracia y la oligarquía. La aristocracia por su parte es el poder político ejercido por una clase o por un rango alto de personas, como lo son los nobles, los patricios y los sangre azul. También son personas que se destacan en inteligencia, que son sabios o experimentados, que están condicionados para ejercer un poder. En cambio, la oligarquía, además de que cumple también los parámetros de que son personas de alto poder, esta diferencia, ellos son por orden sucesoral. O sea, si mi padre hacía parte de este poder aristocrático, yo como descendiente también entraría a este poder, no sería electo de ninguna manera, y también lo que buscaríamos nosotros como grupo élite sería simplemente nuestro bien y no el bien común de todos. Bueno, la aristocracia se remonta a la Grecia antigua. Por ejemplo, filósofos como lo son Platón y Aristóteles, que eran sabios experimentados, por eso es que lo llamaban aristocracia, que era el gobierno de los mejores, porque ellos eran pensadores, filósofos y que tenían un muy buen rango de inteligencia. Las características de la aristocracia son, por ejemplo, que otorga el poder público a las personas que son más aptas para ejercer el poder. Son necesarios títulos nobiliarios, como por ejemplo el príncipe de Gales, que son personas que en sus nombres tienen como de apellido de dónde vienen, de qué ciudad vienen, para distinguirse de que son clases nobles. No cualquiera puede pertenecer a la aristocracia, deben ser personas que o heredan el poder, o se los otorgan, o nacen desde su nacimiento, valga la redundancia, con sangre azul, o que son patricios. Y el poder político es heredado de una generación de aristócratas a otra. En base a eso también decir que la oligarquía también es tomada por lo que serían Platón y Aristóteles, pero no como un apoyo a esta, sino estando en contra, ya que ellos pensaban que este poder no debía de ser hereditario como es en la oligarquía, sino que se debería hacer más meritorio y que no solamente los que tenían el poder siguieran teniendo el poder de generación en generación, cosa que en la oligarquía pasa y es como debe darse para que pueda considerarse una oligarquía. Bueno, en la aristocracia también hay otra parte para agregar, y es que también los aristócratas podían ganar su título por consideraciones militares. Y también agregar que para la oligarquía, más que todo se vieron fue cuando esta existió, gobiernos tiránicos. Eran gobiernos en los cuales totalmente el poder se recaía en este grupo selecto de personas, y estos eran los que hacían lo que querían y tenían todos los beneficios. Los demás no gozaban de estos derechos que ellos tenían. Listo. Hola, mi nombre es Natalia, yo personifiqué a Saulo y a Constantino. Hola, mi nombre es Sebastián, yo personifiqué a Marx, hablando del marxismo, y a Santo Tomás de Aquino. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y hablé de Platón y del liberalismo. Hola, mi nombre es María Camila Pareja, personifiqué a Pericles y hablé de la aristocracia. Hola, mi nombre es Mateo, yo personifiqué a Aristóteles y hablé de la oligarquía.